El rapazuelo y el sacerdote. Antes los sacerdotes eran muy respetados, más aún por la gente del campo, que les veía como al mismo Dios. Para las fiestas de las diferentes aldeas, los sacerdotes iban desde la gran ciudad. Como entonces no había carreteras ni carros, eran conducidos en caballos impecablemente enjaezados. Le acompañaba siempre un joven sacristán. Como en todos los tiempos, habían sacerdotes buenos y no tan buenos. Me contaron que un día el sacerdote fue a celebrar misa a un caserío carhuacino. Llegando al lugar, primero ubicó al mayordomo para recomendarle que su almuerzo debía de consistir en caldo de gallina, un cuy entero y un buen plato de jamón. Y para su fiambre, una gallina entera, 2 cuyes enteros con su guarnición correspondiente, envueltos en manteles muy blancos. Luego de la misa, era conducido a la casa del mayordomo, donde le esperaba una mesa muy arreglada, una botella de vino, chicha de jora, diversos panes y pasteles y sus pedidos. ¿Cómo comía el señor cura? El pobre sacristán, sentado en un rincón, solo se limitaba a mirar. Si cogía los huesitos que caían de la mesa, el señor cura le llamaba la atención con un sonoro «shh». Luego recibía sus pedidos, los echaba a la alforja, cabalgaba su brioso caballo y emprendía el regreso a la ciudad. Atrás iba el sacristán, refunfuñando del tacaño cura. Muchas veces el pícaro mozalbete había pensado en vengarse, pero allí estaba, caminando famélico y cansado. El sacerdote le miraba de reojo y como si nada, le comentó que sería un milagro que encontrasen un par de perdices, que su carne era blanca, lo más sabroso que había comido. El comentario hizo que el mozuelo tuviera más hambre, pero también se le agudizó el ingenio. Se adelantó, dijo, para divisar perdices. Caía una suave pero persistente llovizna que hacía que el viejo sombrero del muchacho le cayera sobre la frente. De pronto saltó como una vizcacha, se quitó el sombrero y tapó algo junto a un arbusto. Luego gritó: señor cura, venga corriendo que acabo de tapar 2 perdices. Por favor, apresúrese, venga a ayudarme». El sacerdote se apeó presuroso, se acercó sigiloso y arrodillándose en el suelo húmedo, miró al muchacho, presintió algo y le dijo que él los cogiera. «No, señor cura, ¿no ve que tiemblo de la emoción? No vaya a ser que lo deje escapar». «Es verdad», pensó el sacerdote, «estos ni para eso tienen cacumen». Y diciendo, levantó un poco el sombrero y metió velozmente la mano y cogió, pero no las perdices, sino excremento humano. Asqueado, sacudió enérgicamente su mano, golpeándose los dedos. El dolor y la sangre que emanaban de sus dedos heridos hicieron que instintivamente se los chupara. Ya se imaginarán cómo quedó el cura, burlado. ¡Muchacho de mierda! Cuando quiso agarrar a bastonazos al rapazuelo, ya se había esfumado. Este cuento nos enseña a no actuar injustamente, a ser compasivos con todos.